esta hora estamos en ruta con amigos invitados muy especiales, Juan. Esta mañana, Fernan y oyentes de 97.7, le damos la bienvenida y nos acompañan esta mañanita el pastor Pablo Montes y su esposa Lynette Amaker. Son pastores de la Iglesia Comunidad Cristiana de Amor, quienes auspician el ministerio de la Academia Fowler. Bienvenidos a Nueva Vida ambos. Gracias. Buenos días. Qué bueno. Qué bueno tenerlos aquí. Ay, gracias. Igualmente. Vamos a hablar un poquito acerca de Fowler Academy. ¿Quiénes son y qué la distingue de otros colegios? Muy bien. Bueno, nosotros estamos aquí para compartir un poco de nuestra academia. Se distingue primero porque es una academia cristiana. Así que eso es bien importante, que hablamos de Cristo, ¿verdad? Como nuestro modelo, nuestro guía. Academia Fowler fue fundada en 1986. ¡Wow! Todo ese tiempo tiene. Sí, tiene todo ese tiempo. Y pues estamos aquí para dejar el público conocernos. Somos una joya escondida, yo digo. Y lo que distingue a nosotros de otros colegios son muchas cosas. Han descubierto mucho porque desde el 86 para acá han pasado unos añitos. Sí. Para el que no la ha descubierto, que la descubra. Eso. Muy bien. Pues distinguimos no solamente por nuestro enfoque cristocéntrico, pero también distinguimos porque trabajamos en grupos pequeños. El enfoque original de la Mrs. Fowler fue trabajar en grupos como Jesús lo hizo. Él tuvo ¿cuántos discípulos? 12. Así que ella vio una necesidad de abrir un colegio que pudiéramos trabajar currículo regular, pero en grupos pequeños. Okay. Así que eso permite que puede llegar más allá a los estudiantes. Podemos mentorearlos. Claro. Caminar con ellos, conocerlos, celebrar ellos como creación de Dios. Excelente. Así que ahí en ese ambiente se puede trabajar muchas cosas. Su espíritu, su alma, su parte educativa. Y podemos entonces trabajar con el estudiante de forma integral. Excelente. Tengo una pregunta. ¿Hay alguna acreditación? ¿Está acreditada la academia? Sí, correcto. La academia tiene la acreditación de Middle States y la de CADIE también. Lo tomamos muy en serio, ¿verdad? Creemos que la academia existe para educar primordialmente y por supuesto por nuestra identidad cristiana pues aprovechamos, creemos que eso es parte fundamental. Esta situación del COVID ha traído un reto para las instituciones educativas, para los padres, para los estudiantes, en cara a que estamos a mes y pico de agosto y ante esta situación del COVID-19, ¿cuáles son los planes que tiene Fowler Academy? Bueno, nosotros estamos atentos primero, ¿verdad?, a lo que van a decir las leyes del país, la gobernadora, pero estamos 100% preparados. Preparados para volver a la escuela si fuera posible, ¿verdad?, presencial, porque eso es lo óptimo, que pudiéramos, ¿verdad?, como país, volver a la normalidad o la nueva normalidad. Gracias a Dios nosotros contamos con un proceso educativo tecnológico muy avanzado. Nuestro director académico precisamente tiene una maestría en la educación tecnológica. Así que nosotros tuvimos ya nuestra experiencia con COVID y ha sido exitoso. Los padres están muy agradecidos porque podemos volver si tenemos que hacerlo tecnológicamente o podemos hacer un híbrido. Sea presencial o sea online. Exacto. Ustedes están listos. Estamos listos. Totalmente. Estamos listos. Excelente. Y preparados. Muy bien. Me cuentan que están comenzando o están pensando comenzar una escuela elemental como parte de la academia, ¿no? Correcto, sí. Ahora en agosto vamos a comenzar con un segundo grado. Ese va a ser el comienzo de una escuela elemental. La educación va a ser en inglés. Uno de los distintivos es que los grupos van a ser aún más pequeños. Va a haber un ratio de estudiante a maestro de 8 a 1. 8 a 1. Las nuevas investigaciones de los científicos sociales validan e indican que el método ideal de aprendizaje de un estudiante no es uno pasivo, sentado, escuchando y memorizando. Los científicos sociales han descubierto que especialmente los niños aprenden mucho mejor cuando están activamente envueltos. Deseo de aprender, esas inquietudes que tienen los niños, el colaborar unos con otros. Así que nuestra escuela
va a abrazar esa filosofía educativa, por supuesto siempre cristiana, y a través de los grupos pequeños, pues entendemos que vamos a poder lograr eso. La educación va a ser en inglés, la educación en la escuela secundaria es bilingüe, ¿verdad? Pero vamos a comenzar con los chiquitos en inglés. Excelente. Así que va a ser algo emocionante y estamos agradecidos a Dios por esta bendición tan enorme. Si yo estuviese criando ahora, yo estaría loco por saber número telefónico para comunicarme, físicamente dónde están, ambas cosas, porque yo voy a matricular a los míos en agosto. Excelente, vamos a estar allí. Nos pueden conseguir a través del 787-789-1350, 789-1350, y también les doy el de mi esposa. Estamos prestos para recibir llamadas y orientar. No somos una escuela masiva, ¿verdad? Atendemos grupos pequeños, así que 939-969-6075. Estamos en Guaynabo, lo que yo llamo la calle de las escuelas. Si conocen la avenida Las Cumbres, cuando usted está cerca del nuevo hospital de hace varios años, el Professional y el cuartel de la policía, sí. Si usted llega a ese semáforo que el cuartel le queda a mano izquierda, dobla a la izquierda y la primera a la derecha. Una calle paralela a la avenida Las Cumbres. Yo la llamo la calle de las escuelas porque hay 5 escuelas. ¿Verdad? Sagrados Corazones, Baby World, Crayola, Mamolina, y está la Academia Fowler. Y allí en 2 cuerdas de terreno tenemos nuestra iglesia y nuestra facilidad. Es un lugar bello, mucho verdor, una cancha bajo techo grandísima. Así que nada, los niños disfrutan la experiencia del aprendizaje libre de acoso. Esos niños despuntan, descubren sus talentos, sus habilidades. Así que... Y con un cúmulo de la experiencia que ellos ustedes tienen, desde el 1986 para acá, son un montón de años que han venido sirviendo a la comunidad, y si están aquí, han enfrentado la salsa y el guayacán, como decimos los boricuas. Así que solamente con mucho tesón, ¿verdad? Con la bendición de Dios, por supuesto, con mucho trabajo, uno tiene una trayectoria tan amplia como las que ustedes tienen. Así que los felicitamos en esta hora y gracias por estar acá. Muchas gracias. Una bendición. Gracias. Recuerde, Academia Fowler en Guaynabo. Toda la semana colocamos nuevas canciones.